Bienvenidos, bienvenidas. Telesur está de estreno. Les presentamos nuestro estudio principal en nuestra sede de Quito, Ecuador. ¿Por qué lo estrenamos el día de hoy? Porque Ecuador es noticia. Y es noticia a propósito de un video contentivo, de un trabajo de investigación minucioso, detallado, acerca de esos actores que están detrás de los planes de desestabilización. ¿A qué intereses responden? ¿Quiénes los financian? Eso lo vamos a ver acá, como primera arista de nuestro programa. La segunda arista nos va a llevar a recordar lo que han sido todos esos planes de desestabilización a lo largo de los 9 años de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo han sido, cómo se han recibido, cómo han impactado a esta nación? La tercera arista nos llevará a entender de qué manera también impacta todos estos planes en la región. Le daremos ese alcance regional tan necesario. Hoy Ecuador es noticia. Comenzamos con la proyección de ese video. Mírenlo con detenimiento porque va a dar mucho de qué hablar. Lo que los ecuatorianos hemos presenciado son eventos que suceden porque hay una fuerza oculta, clandestina, oscura, que tiene la intención de romper la democracia. Quienes actúan son peor que una bacteria que se mete en las entrañas del Ecuador para hacer daño. Hoy voy a demostrar de lo que es capaz la CIA en el Ecuador. Operación Fénix, en marcha. B312, emisión. Tracking verificado. Rojos, en el punto blanco, confirme. 0902, visibility 10. Cruzamos el límite. Suelten el paquete. Get out, get out. Un operativo plenamente planificado por las Fuerzas Armadas de Colombia, en absoluto secreto y con premeditación, provocó que aeronaves colombianas incursionen en territorio ecuatoriano, sin permiso de su gobierno soberano. Han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas, en un campamento improvisado de la FARC a 2 kilómetros del río Putumayo. Es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano. Fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. ¿Cuándo informa usted a la Embajada de Estados Unidos de ese ataque? Son las 3 veces que yo hablé con el grupo militar y esas 3 veces era por orden del comandante general del ejército, no a disposición. Vamos a ver. Mario Pazmiño es un militar retirado. Fue director de inteligencia del Ejército del Ecuador y fue relevado de su cargo por fallas de información. Mario Pazmiño le ocultó al presidente de la República, quien es su comandante en jefe, que el ataque a Angostura estaba muy bien planificado. Pazmiño siempre protegió a sus maestros, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Ellos formaron a Mario Pazmiño como un experto en seguridad. Los registros demuestran que fue un excelente alumno y que era un fiel servidor de la CIA, asalariado de la Embajada de Estados Unidos. Hablé con algunos de sus compañeros. Me contaron que había recibido equipamiento y órdenes de la embajada en Quito. La CIA comenzó a operar después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los países de América Latina tenían gobiernos que obedecían las órdenes, la agencia permanecía invisible. Los gobernantes que defendían la soberanía de sus países eran atacados y ahí aparecía con más evidencia. Es notable cómo los militares de las dictaduras de América Latina cometían atrocidades que la CIA ocultaba o maquillaba. La CIA nunca ha dejado de estar. Los métodos han sido diferentes, pero siempre ha intervenido en el continente. Una de las acciones que cumplieron las fuerzas estadounidenses se realizaron desde la base que operaban en el puerto ecuatoriano de Manta. La excusa fue hacer un plan continental para vencer al narcotráfico. El presidente Rafael Correa ofreció desde la campaña electoral no renovar el acuerdo con los estadounidenses para el uso del aeropuerto de Manta. El ataque contra Angostura confirmó que allí se hacía algo más de lo que se declaraba. La salida de la base estadounidense de Manta provocó el colapso final del famoso Plan Colombia. Si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Cuando se consolidaron las democracias en el continente, la táctica del golpe militar no fue más una opción.
entonces de Estados Unidos, comenzó a intervenir en los estados latinoamericanos, tanto a través de reclutar a personajes influyentes de cada país, como mediante organizaciones no gubernamentales. Rafael Correa y otros mandatarios rompieron el esquema de intervención de la CIA, quebraron su lógica. También quebraron la estrategia de Leila Haddad Pérez. Ella fue la jefe de la CIA en el Ecuador durante muchos años, hasta que Rafael Correa asumió la presidencia de la República. Leila Haddad trabajaba de manera encubierta en el almacén de alfombras Aladino, en la exclusiva avenida González Suárez de Quito. Actuó siempre con el nombre de SWAT. Muchos políticos entraban con el pretexto de comprar alfombras y salían con instrucciones claras de qué debían hacer. En ese almacén también se autorizaba la designación de comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas afines a sus intereses. Leila Haddad vivió en el Ecuador con una identidad falsa como ecuatoriana. Hizo bastante daño al país y muchos favores a sus agentes. Gracias a su influencia y de la CIA, logró que Emilio Palacio fuera acogido como asilado político en Estados Unidos. El tristemente célebre editorialista del diario El Universo abandonó voluntariamente el país. Se instaló en Estados Unidos, desde donde intenta influir con poco éxito. La posición soberana del país provocó que se debilitara su red de informantes y en 2008 fue expulsada del Ecuador, justo antes del ataque contra Angostura. La estrategia de Leila Haddad fracasó. Entonces la CIA actualizó sus procedimientos. Comenzó a aplicar la que se conoce como técnica de los topos. Los topos son periodistas, políticos e informantes reclutados y pagados por la CIA que desgastan las estructuras del Estado. Entonces reclutaron enseguida a la guayaquileña Karen Andrea Holligan Bruckman, nacida en 1953, con residencia fija en Miami, Estados Unidos, y directora de Relaciones Públicas del Inter-American Institute for Democracy. Esta organización es como un grupo de amigos que se sienten importantes porque les llevan a Estados Unidos a hablar contra las dictaduras, cuando en realidad son manipulados y actúan como informantes de la CIA. Su historial en el Ecuador es escaso, pero fue suficiente para encargarle estructurar, coordinar y financiar una red de informantes. Cuando le encargaron la misión, tuvo que reorganizar la red de agentes encargados de atentar contra la democracia en Ecuador. El primero en ser reclutado fue, obviamente, Mario Pazmiño, pero además su lugarteniente y también ex militar, Alberto Molina. En la lista de los más cercanos de Karen Holligan está Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio se hace llamar periodista, pero se formó en los viejos sindicatos petroleros, en los que acostumbraba a chantajear con amenazas de paro, y llegó a ser asesor del entonces asambleísta Clever Jiménez. Villavicencio es clave en todas las acciones de la líder Holligan. Cumple sin cuestionar las acciones de desestabilización. Como no, César Ricaurte, quien dirige Fundamedios. En realidad es un tramitador de donaciones de agencias que intervienen a nombre de la CIA. Fundamedios se escuda en la defensa de la libertad de expresión, pero en realidad es un instrumento eficiente de las operaciones encubiertas psicológicas de los servicios de inteligencia estadounidenses en nuestro país. Karen tiene amistad con Marta Roldós, hija del expresidente Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera fue electo presidente constitucional de la República después de una larga etapa de dictaduras militares. Jaime Roldós puso en práctica un programa para recuperar la soberanía del Estado sobre los recursos naturales. Pero sus intenciones se truncaron. John Perkins fue sicario económico de la CIA, es decir, intervenía para dominar la economía de los países. Perkins trabajó en el Ecuador durante el gobierno de Jaime Roldós. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldós, to corrupt him, to bring him around, to let him know, okay, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. Gracias a su amistad con Karen Holligan, Marta, la hija mayor del presidente fallecido, logró obtener apoyo económico para crear la Fundación Mil Hojas, una página web que dedica toda la energía en desprestigiar al gobierno. Recibe instrucciones y financiamiento estadounidenses. ¡Qué gran paradoja!
Hace una década la CIA reaccionó cuando había perdido el control de América Latina. Debió actuar rápido y usar mucho dinero para financiar la intervención. Estados Unidos inyecta dinero a través de varias ONG que tienen oficinas en casi todos los países de la región. Entre ellas se encuentra el Instituto Republicano Internacional, IRI. También actúa el Instituto Nacional Demócrata, NDI, por sus siglas en inglés, que distribuye fondos federales. Una de las más representativas es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Se creó en la década de los 60 y bajo la mascarada de apoyar el desarrollo y fortalecer las instituciones democráticas, ha menoscabado la soberanía de países. Los propios directivos de USAID reconocieron ante el Congreso de su país que apoyan a fuerzas políticas opositoras de gobiernos progresistas. Se nutre de fondos federales. Su intervención ha tenido tan poco tino que debió sufrir las consecuencias. Coordinación con las políticas nacionales. Eso es lo que no han querido ciertas supuestas agencias de cooperación. Y si no quieren, no hay problema, que se vayan. Informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. Pero si la USAID es mala, la que se lleva el premio es la Fundación Nacional para la Democracia. Pero encontré un recorte del... En la parte que interesa dice esto de NED. Se creó para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Agencia Central de Inteligencia durante decenios. Gasta $30 millones al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos. Los fondos provienen del Congreso de Estados Unidos. Una de las beneficiarias es Participación Ciudadana, organización que recibió de 2012 a 2015 más de $265.000 de esta organización. Pero, ¿para qué reparten plata tantas instituciones? Me parece que hay dos cosas. La primera es que los gobiernos progresistas del continente son una distracción y Estados Unidos necesita que esté tranquilo su continente para poder intervenir en otros países del mundo. Hay una segunda razón. El gobierno soporta mucha presión de las grandes empresas de Estados Unidos para que proteja sus negocios. Los gobiernos progresistas les quitan las ganancias. La economía de mercado está diseñada para que las grandes corporaciones ganen dinero. Ellos y nadie más. A Washington no le queda otra alternativa que activar todas sus organizaciones como la CIA o USAID para recuperar el control de la región. Y un presidente como Correa puede ser un ejemplo. Porque lo que hemos vivido hace 15, 20 años en América Latina es seguir un recetario que nos mandaron desde Washington. Entonces, por eso, yo creo que él es el target más blanco. El blanco más importante y que la vida de él está en peligro. En 2015 sucedió una de estas oleadas en las que Karen Holligan lideró personalmente las acciones. Se reunió con Marta Roldós y otras 2 personas en el restaurante El Rincón del Ceviche, en el barrio Urdesa de Guayaquil. Además tuvo un largo encuentro con Fernando Villavicencio en una cafetería del barrio La Floresta, que hoy ya no existe. También con Alberto Molina tomó café en un local del norte de Quito. Una red funciona con muchos puntos de contacto. Es difícil tener seguridad de quién sabe y quién no sabe para quién trabaja. Pero hay evidencias que nos permiten acercarnos a la verdad, como las siguientes. La Embajada de Estados Unidos de pronto mostró una gran preocupación por las próximas elecciones presidenciales en Ecuador. Gustavo Larrea fue un político que estuvo asociado a los movimientos sociales. Eran reconocidos sus nexos con la guerrilla colombiana y fue miembro del gobierno de Correa. Fundó el movimiento Democracia Sí con su hermano Marcelo, periodista que en el pasado escribió varios artículos. Pero los tiempos cambian. Gustavo y Marcelo Larrea informaron directamente a 2 agentes de la CIA en un almuerzo que se realizó en el restaurante Sol y Luna. Otra gran paradoja. Los anfitriones fueron Tyler Speaks, acusado de sabotear las elecciones y de atentar contra el Estado de Nicaragua. Es ahora el jefe adjunto de la sección política de la embajada y funcionario activo de la CIA. También asistió Timothy Peltier,
consejero de Asuntos Políticos de la Embajada y agente encubierto de la CIA en Cuba y Rumanía. Gustavo Larrea les informó con detalle respecto a la política nacional. A pesar de la abundancia de criterios vertidos, el final de la reunión explicaron su presencia a los medios de esta manera. Hemos almorzado aquí nada más. Se sabe que estaban reunidos con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Equivocados. ¿Seguro? Seguro. Los mismos agentes de la CIA desmintieron esta versión. Es un año electoral en Ecuador, en los Estados Unidos también, y estamos hablando con cada parte de la sociedad y del lado político en Ecuador a entender mejor la situación electoral de este año. Hay otros personajes que, en cambio, filtran información a periodistas asociados a agencias extranjeras. Jorge Rodríguez, presidente de la autodenominada Comisión Anticorrupción, ha entregado normalmente datos de veracidad relativa a la prensa. Lo hace a sabiendas de que su acción está fuera de la ley. Esas informaciones caen en manos de Juan Carlos Calderón, de la revista digital Plan B, quien publica la información y en muchos casos la comparte con Mónica Almeida, editora regional del diario El Universo. Juan Carlos Calderón tuvo su desarrollo en la extinta revista Vanguardia. Cuando quebró se juntó con Cristian Zurita y pidieron a la NED que financie una nueva publicación. Fundaron Plan B, una revista digital que intenta llamar la atención con escándalos contra el gobierno nacional y por la que pasan muchos de los colaboradores de Holihan. Una de ellas es María Laura Patiño, abogada que funciona como una colaboradora operativa. María Laura Patiño, para citar un ejemplo, ha presionado a Calderón para que cumpla con las formalidades que le exigen sus jefes en Estados Unidos. Con frecuencia han debido llenar largas formas que les envió NED para que sean justificados el uso de los fondos y lograr la aprobación de nuevos aportes de dinero. Juan Carlos Calderón también está nombrado en el rol de pagos de los meses de enero y febrero de 2016, cuando recibió honorarios por $1,200 al mes. Andrés Páez es una pieza clave para la desestabilización. Es el político que convocó a varias de las más violentas manifestaciones que sucedieron el año pasado. Comenzó su carrera política en el partido Izquierda Democrática, movimiento al que llevó al colapso. Enseguida se unió a Guillermo Lasso y ahora es asambleísta por el movimiento Creo. Y tenga la certeza, presidente Correa, que estoy dispuesto a enfrentar lo que se me venga. Porque sé que podrán encarcelar mis huesos, pero jamás mi alma, ni mi espíritu rebelde frente al despropósito, al desenfreno, a la imposición de un régimen incompatible con la trayectoria histórica de libertad de mi patria. A lo mejor deba explicar cuál es su relación con Karen Holihan, que está a la izquierda en esa mesa, y cómo interactúa con Fernando Villavicencio, que está en la parte derecha de la mesa. En 2014 pidieron ser recibidos por los aportantes de Miami. Y luego, en 2015 hubo otro encuentro y es otra evidencia de este relacionamiento. Los hermanos Isaías, prófugos de la justicia ecuatoriana por ser los responsables del feriado bancario del año 2000. Es necesario poner atención en esto. Karen Holihan organizó el denominado Primer Foro Ecuador en el Hotel Ramada de Jalalía, en Miami, cuyo propietario es Roberto Isaías. Sucedió el 31 de julio de 2015. Karen pagó $3,000, que fue el costo del evento, y también le pagó un almuerzo a Andrés Páez. En este foro, que estuvo permanentemente resguardado por la policía local, asistieron también Emilio Palacios y Carlos Vera. Muy cerca de William y Roberto Isaías ha trabajado José Tobar Tobar, quien además fue asistente del político Andrés Páez. En estos niveles de manipulación, las coincidencias no existen. Tobar dirige el medio Focus, que ataca por todos los flancos al gobierno y que apoya de varias maneras al programa A Quemarropa del político Carlos Vera. Tobar y su hija Diana formaron el medio digital Yo Protesto, otro espacio creado exclusivamente para atacar al gobierno nacional y cuyos servicios han sido contratados por el político Andrés Páez. Los contactos forman una larga lista de políticos quienes han participado de diferente manera. Son típicos los ataques coordinados. Para potenciar estos ataques, Karen Holihan ha intervenido en aspectos estratégicos como el siguiente. En el Hotel Ramada Plaza de Panamá se llevó a cabo un taller de seguridad digital dictado por Fernando Cuervo, de Internet Security Coalition.
Asistieron periodistas opositores de Venezuela y los peones de la estrategia de Ecuador, Fundamedios, Plan B, Participación Ciudadana y Mil Hojas. El taller se llevó a cabo los días 29 y 30 de julio de 2015. Es bueno saber que la estrategia también incluye a políticos, quienes se convierten en voceros de posiciones que pretenden romper la democracia y que son quienes dan las opiniones, las cuales son reproducidas después en los medios de comunicación digitales. Obviamente, uno de los más cercanos y fieles ejecutores de las estrategias de la CIA es Fernando Villavicencio, quien apareció frente a la opinión pública cuando, tras una orden judicial, la fuerza pública allanó su residencia. Luego de un análisis exhaustivo, se descubrió que en la computadora de Villavicencio había información muy sensible con respecto a la seguridad del presidente de la República. Otro personaje oscuro es el peruano Víctor Rojas. Él dirige la sede en Lima del estadounidense Instituto Nacional Demócrata. El 18 de febrero de 2015, Víctor Rojas cenó en el restaurante Patria con varias personas, entre ellas Darío Tapia, secretario de Movilidad del municipio de Quito, el alcalde de Quito Mauricio Rodas y su hermano Armando, quien fue ministro de Finanzas. El 19 de febrero de 2015 se encontró en el Hotel Quito con Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana. Pues sí, esta institución, que tiene una relación activa con grupos opositores, recibe fondos de varias organizaciones estadounidenses relacionadas con la CIA, USAID, NED, IRI, entre otras. Rojas, en los dos casos, luego de los encuentros, se dirigió a la Embajada de Estados Unidos. No se tiene constancia de los temas que fue a informar, pero con los antecedentes descritos no sería ninguna charla inocente. A propósito, Mario Pazmiño no ha estado descansando. El 27 de agosto de 2015 hubo un acto especial en la Universidad Andina Simón Bolívar. Por instrucciones de Karen Holligan, se presentó el libro Análisis de las repercusiones del socialismo del siglo XXI. Es un impreso en el que participan los amigos latinos reunidos alrededor de la idea de derribar los gobiernos progresistas de la región: Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Argentina. Quienes asistieron a la presentación en el Ecuador son muchos de los que están en esta pared. La CIA actúa también a través de intelectuales. La táctica es clara. Cualquier propuesta que hace el gobierno nacional tiene que ser rechazada y debe provocar enfrentamientos violentos. Primero fue la propuesta de la ley de herencias, que afectaba a menos del 1% de la población más rica del Ecuador. Luego, el proyecto de enmiendas constitucionales. Fueron sucesos suficientes para que políticos como Andrés Páez hagan lo que mejor saben: atentar contra la democracia. Andrés Páez organizó marchas cada vez más agresivas en Quito y alentó a los manifestantes a ser más y más violentos. Necesitaban un muerto. En la convulsión provocada por la CIA se encontraron periodistas que tenían antecedentes de medios digitales beligerantes. Se juntaron José Hernández con su bitácora Sentido Común y Roberto Aguilar con su blog Estado de Propaganda, ambos espacios destinados exclusivamente a atacar al presidente de la República. También se integró Gabriel González, de Crudo Ecuador. Él es otro de los que ha recibido fondos de Fundamedios por $24,000, además de dinero del municipio de Quito. Y por último, el periodista Martín Pallares, quien fue separado de Diario El Comercio. El año pasado, Martín Pallares fue comisionado por sus socios para buscar dinero en Estados Unidos. En octubre de 2015, Martín Pallares se reunió con los encargados del hemisferio sur del Congreso de los Estados Unidos, a quienes les pidió que financien el periodismo digital. Se encontró con los donantes de Fundamedios y los directivos de NED, de Freedom House y de IRI. Luego con el director del hemisferio sur del Senado de los Estados Unidos, quien ofreció presionar para conseguir financiamiento para su propuesta de periodismo digital. También tuvo un encuentro con Roger Noriega, quien fue subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y embajador de Estados Unidos ante la OEA. Así nació la revista digital Cuatro Pelagatos, con dinero de la CIA. Digo yo, una cosa es hacer periodismo, otra diferente es hacer partidismo, como han hecho por años Pallares, Hernández, Aguilar, Calderón y Zurita. Pero recibir fondos de la CIA como pago por oponerse cambia por completo el panorama. Eso tiene otro nombre. Hubo muchos como Karen Holligan en el pasado y habrá muchos en el futuro. El Ecuador nunca podrá dormir tranquilo. No pensé que la CIA influenciara tanto en el Ecuador,
y esta es solamente la punta del ovillo. El Ecuador nunca podrá dormir tranquilo. ¿Qué sentencia esta? Qué preocupante. Las alarmas se encienden. No es un asunto nuevo. Es una advertencia que se ha hecho desde hace mucho. Hoy Ecuador es noticia. Activos ustedes con esa etiqueta. Ecuador es noticia. Activos también con la etiqueta CIA en Ecuador. Esta advertencia la había hecho ya desde hace mucho nuestra invitada del día de hoy. Es la diputada María Augusta Calle, asambleísta, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales del máximo ente legislativo de este país. Además, periodista. María Augusta, ¿qué red esta? Aquí estamos develando rostros de periodistas, de políticos, medios, ONGs, con intenciones claras de desestabilizar tu país. Habías encendido la alarma hace tiempo. Quizás no te sorprende lo que aquí has visto, lo que hemos develado el día de hoy, pero tu primera reacción nos interesa. ¿Cómo estás? Bienvenida a Telesur. Muchas gracias, Marayira. La verdad es que encontrar o mirar una investigación donde te dan datos absolutamente concretos que ponen en esquema lo que se ha venido diciendo desde hace tanto tiempo, sí afecta. Sí afecta porque, si bien se ha dicho, yo misma he denunciado tantas veces, porque se ha visto de forma general el trabajo de la CIA en nuestro país, porque hemos podido ver los datos, vaya, del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos en el 2015, donde habían designado, en el gobierno de los Estados Unidos había designado $2.000 millones para fortalecer la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador. Y tú sabías que estaba ahí la cifra. Cuando ves de qué manera se está gastando, indigna. Y te voy a decir algo, Marayira, tal vez no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero me duele comprobar en ese esquema que hemos visto rostros de gente que un tiempo hizo un periodismo de ética. Ahí están gente que en algún momento tuvieron precio, y me duele, porque en esos periodistas, colegas, hubo compañeros, que en algún momento fueron compañeros. Y esto me lleva a una reflexión que me venía mientras miraba el video, y es que la CIA puede doblar las conciencias con tal de cumplir objetivos superiores, que es romper la posibilidad de que en este continente haya gobiernos que tengan como principio la soberanía de su patria. El gran pecado que se ha cometido en América Latina para recibir este embate brutal que estamos recibiendo en el Ecuador y en el resto, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Nicaragua, en Cuba, es haber dicho simplemente que los pueblos tenemos el derecho de autodeterminarnos y que tenemos derecho de tomar las decisiones apegados a la preservación de los derechos de nuestros pueblos, y eso se llama soberanía. Ese es el gran pecado cometido frente a un imperio que ha dirigido a nuestro continente para su propio beneficio. Estás impactada, visiblemente impactada. Sí. Es la primera vez que sale a la luz este video, esta investigación, contentiva de datos tan minuciosos, tan exactos de lo que ocurre en lo interno de tu país, de la injerencia de agentes extranjeros en la desestabilización del Ecuador. Hoy Ecuador es noticia. CIA en Ecuador es nuestra etiqueta. Ustedes activos también a través de las redes sociales. Vamos a marcar una pausa. Vamos a seguir hablando de todo este fenómeno en Latinoamérica,
lo que nos pasa, cómo nos pasa, quiénes están detrás, hoy, aquí en Telesur. Ya volvemos. La información económica más relevante de Latinoamérica y el mundo está en Impacto Económico. Descubre los hechos tras los números, las estrategias, los modelos. Analiza junto a nuestros expertos los acontecimientos clave para entender cómo afecta el presente y el futuro de nuestros pueblos y la región. Impacto Económico, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Un mismo libreto, una misma fórmula, se aplica en América Latina, se aplica en el Ecuador. Hoy, Ecuador es noticia. CIA en Ecuador es nuestra etiqueta, es nuestro tema. Seguimos ahora nuestra segunda arista, luego de develar ese video contentivo de la revelación de los actores políticos internos y externos que mueven los hilos de la conspiración en esta nación suramericana. Vamos con el recuento de lo que han sido estos 9 años de Revolución Ciudadana en medio de esos planes constantes, sistemáticos de desestabilizar al gobierno de Rafael Correa. Vamos en este momento a recordar palabras del presidente de este país cuando hablaba de la necesidad de retirar las bases militares estadounidenses de Manta. ¿Pero usted aceptaría en su país una base extranjera, Julián? En todo caso, si el asunto es tan sencillo, como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. La CIA no ha dejado de estar presente en nuestros países, pero de diferentes maneras. Recordamos claramente cuando fuiste constituyente que promoviste justamente eso, la salida de las bases estadounidenses allí en Manta. Esto se convirtió, una vez que se logró, que se convirtió en una bandera política del presidente Rafael Correa, un punto de honor para él y para Alianza País, ¿se convirtió además en un punto de revancha para Estados Unidos en lo sucesivo? Sí. Mira, yo creo que sin un hombre de las cualidades de Rafael Correa, de ese nivel de integridad y de valentía, no hubiéramos logrado que los Estados Unidos abandonen la base militar Eloy Alfaro de Manta un año antes de que se acabe el convenio que les trajo acá. No hubiéramos logrado. Y se logró eso por la Constitución, por la voluntad política, la decisión política del presidente Correa y de los miembros del Movimiento País de poner un artículo, el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras en nuestro territorio y que declara a nuestro país como un territorio de paz. Frente a ese articulado de la Constitución y a la decisión absolutamente transparente, pero de enorme valentía del presidente Correa, los Estados Unidos salieron de aquí. Quizá eso no se ha logrado en ninguna parte del mundo, pero esa salida trae cola, ha traído cola. Una de las cosas que trajo esa salida, a mi criterio, fue, por ejemplo, la invasión a nuestra soberanía, el atentado a nuestra soberanía nacional, el 1 de marzo del 2008, cuando bombardearon el campamento de Angostura en que estaba Raúl Reyes.
creo que posteriormente esa salida también ha traído muchas consecuencias. El permanente atosigamiento a través de todas esas redes que vimos en el primer video, de redes mediáticas, político-mediáticas, que ha tenido el gobierno de la Revolución Ciudadana y el presidente Correa y varios actores políticos, políticos y políticas del movimiento País, para recibir un linchamiento mediático permanente que puedan minar la credibilidad del movimiento País, ha sido una permanente acción, una permanente estrategia. Pero ahora tenemos más estrategias, Marayira, que son las que se están implementando ahora y que yo estoy segura, eso es una posición de María Augusta, ¿no es cierto?, que estoy segura que están funcionando en el país. Mira, nosotros tuvimos en América Latina un endeudamiento agresivo durante la época neoliberal, durante la larga y triste noche neoliberal, pero tuvimos otras medidas brutales que fueron la firma de los tratados bilaterales de inversión. Tratados bilaterales de inversión en las que los países cedían soberanía para que los diferendos que puedan tener con compañías transnacionales sean dirimidos en altos tribunales internacionales. Esos altos tribunales internacionales, como la Haya o como otros tribunales por el estilo, están al servicio de los intereses de las grandes potencias. Y en esos fallos internacionales que se están dando ahora contra el Ecuador, el fallo de Chevron, el fallo de la Oxy, ahora precisamente se ha dado uno de los fallos de Chevron, el de la Oxy, otros fallos a favor de una compañía minera canadiense. Lo que se está tratando es de enterrarle al Ecuador económicamente, de quitarnos, de extraernos todos los recursos económicos que puede tener para hacer fracasar este proyecto político que revitaliza a la patria y que nos ha devuelto la dignidad. Eso es mucha alevosía de un pequeño país frente al gran imperio. Es lo que en Venezuela se ha hecho quitándoles los alimentos. Y es lo que están tratando de hacer en el Ecuador, quitándonos los recursos. Son todas las formas posibles. Todas las formas posibles. Es lo que el presidente Rafael Correa incluso ha denominado la reedición del Plan Cóndor. Un nuevo Plan Cóndor. Así es. Ahora, tú hacías referencia a un hecho también importante que marcó una clara injerencia de Estados Unidos en tu país. Fue ese bombardeo a Angostura. Así es. Vamos a recordar ese momento para dar lugar al análisis. Para entender la incursión militar y el ataque de Angostura al territorio ecuatoriano por parte del ejército colombiano, es necesario considerar la lógica de los sistemas de inteligencia y seguridad, más los acuerdos de cooperación que existían con el país del norte, aseguran algunos expertos. Tanto la capacitación del sistema militar como policial, así como también las agendas y las prioridades de seguridad, fueron de alguna manera, no digamos negociadas, pero sí planteadas desde los Estados Unidos. Como antecedente está la operación de la base militar estadounidense en la ciudad de Manta, acuerdo firmado por el gobierno de Yamil Maguad en 1999 en el contexto del Plan Colombia. Lo que se develó en Angostura es que los acuerdos sobre cooperación en seguridad generalmente eran acuerdos autónomos, muchas veces al margen de la aprobación del gobierno de turno, porque tenían una modalidad de renovación continua. Eso significó replantear, como digo, cuáles son los verdaderos niveles de cooperación que podríamos tener en seguridad y principalmente replantear cuál era la relación con los Estados Unidos. La llamada Operación Fénix, según informes y cables, fue planificada, apoyada, táctica y logísticamente con el país del norte. A partir de ese hecho, Ecuador toma políticas radicales en defensa de la soberanía y contra la injerencia. Lo que logró conseguir, que es el impacto más importante, es tener un acuerdo alrededor de no permitir ataques preventivos. Además, el gobierno de Correa ha reestructurado sus sistemas de seguridad y de inteligencia, los cuales estaban articulados a la embajada norteamericana.
Otra de las decisiones contra la injerencia anunciadas por el gobierno fue la salida del grupo militar de la embajada y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador. El presidente Rafael Correa, en torno a este ataque a sucumbíos, dejaba claro que no había cabida, equivocación alguna, de que se trataba de territorio ecuatoriano y que se utilizó tecnología de punta para dar con el objetivo. Es claro que se trató de una acción de la CIA. Yo digo, han pasado bastantes años, del 2008 hasta ahora, del 16, 8 años. Y no han sido entregados los videos que se pidió que sean entregados, que debían, los videos de los aviones que bombardearon Angostura. No nos han dicho qué hizo el avión HCM-1 que salió de la base de Manta a las 7 de la noche y regresó a las 3 de la mañana, donde hay claro un plan de vuelo hasta 10 minutos y después desaparece el plan de vuelo. No nos han dicho. Pero lo que sí es claro, es absolutamente claro, que ese bombardeo tuvo su apoyo en el Ecuador. Ahí estuvo Mario Pazmiño, que era en ese momento jefe de inteligencia, que estuvo unos días antes en Colombia planificando el bombardeo. Y que nunca le habló claro al presidente Rafael Correa. No, él no podía hablar claro. Ese mismo señor Pazmiño, que en diciembre del 2007 se entrevistó conmigo y me dijo que si yo continuaba con la propuesta de sacarle a la base a los Estados Unidos de la base militar Eloy Alfaro de Manta, yo iba a sufrir mucho por la vida de mis hijos. Ahí estaba. Amenaza clara. Una clara amenaza. Ahí estuvo Pazmiño coordinando las acciones y ocultando la información al gobierno nacional. Y cuando el presidente Correa pide la investigación, porque era absolutamente claro que había gente de las propias Fuerzas Armadas y de la Policía Ecuatoriana que había colaborado con las fuerzas invasoras, Pazmiño pide la baja y sale del ejército, siendo jefe de inteligencia del ejército ecuatoriano. Ese señor que vergonzosamente llevaba el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas, siendo un infiltrado y un empleaducho de otro gobierno infiltrado en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Fuerzas Armadas que han dado ejemplo de dignidad, que se opusieron a ingresar al Plan Cóndor en su momento. A esas Fuerzas Armadas él les envileció con su presencia rastrera y vendida a intereses de otros países. Es el primero de esa red. Ese es Pazmiño, el señor que sale ahí, que sigue dirigiendo y que sigue dirigiendo las movilizaciones y que de vez en cuando regresa de Miami, se presenta como vocero contra el gobierno, que también se presentó de candidato para asambleísta y que no obtuvo ningún voto, ¿no? Una votación bajísima. Cuando hacemos el recuento, María Augusta, nos encontramos con muchos hechos a lo largo de estos 9 años. Uno de los que generó mayor impacto, no solo en el Ecuador, sino en América Latina toda, fue ese 30 de septiembre de 2010, golpe de Estado contra Rafael Correa, donde se defendió no solo un proceso, sino también a la Constitución. Oportuno revisar lo que ocurrió ese día. Zoila pertenece al colectivo de Mujeres Plaza Grande, movimiento que surgió al igual que muchos otros, posterior a la intentona golpista en contra de Rafael Correa el 30 de septiembre del 2010. Las marcas que dejó esta fatídica fecha se evidencian en cada una de las personas que salieron a las calles en defensa de la democracia. La policía, como justamente estaban contra todos los que estábamos a favor del presidente, nos pegaban, nos maltrataban a todo el mundo que veían. A mí me llegó un policía a patearme en la canilla, en lo cual yo justamente tengo esta herida, recuerdo de ellos. Han pasado cerca de 6 años desde que la sublevación de un segmento policial por presuntos reclamos gremiales casi terminan en magnicidio. Muchos sostienen que el intento de golpe de Estado del 2010 no fue un hecho casual ni aislado,
sino un motivo más para que la población se mantenga vigilante y firme en el apoyo al proceso encabezado por Rafael Correa. El vivir con él las angustias, los sufrimientos que pasa por una oposición indolente que no sabe ya qué hacer por hacerle quedar mal al señor presidente. Para muchos el denominado 30S fue el proceso de desestabilización democrática más palpable en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana. Las imágenes de lo que recabaron ese día los medios de comunicación evidencian el grado de violencia que enfrentó la ciudadanía. La intentona golpista dejó como saldo una decena de muertos y cerca de 300 heridos. Cristian Salas, Telesur, Ecuador. Durante esos días quedó bastante claro también que la USAID y la ANED jugaron un rol clave en el desarrollo de estos acontecimientos. Me gusta. Durante el 30 de septiembre, durante las últimas manifestaciones de septiembre del 2015, en todos los actos de violencia que se quisieron implementar en el Ecuador, simulando o emulando lo que estaba pasando en Venezuela con las guarimbas, acá pretendieron hacer lo mismo. En todo ha estado presente el dinero y la palabra de la Central de Inteligencia Americana. Y yo te voy a decir, esto no es nuevo para el Ecuador. Nosotros tenemos aquí uno de los libros, creo que más leídos en el Ecuador, que se llama El diario de la CIA en el Ecuador, escrito por Philip Beige en los años 60, donde se decía que lo más peligroso y que tenían que preservar los Estados Unidos es ver algún día ondeando un pendón rojo en el Palacio de Gobierno, pensando en la fuerza que tenían los indígenas, pero en el que se devela cómo grandes supuestos líderes de la izquierda trabajaban para la Central de Inteligencia Americana, cómo intelectuales de talla eran parte de la CIA. Eso en ese libro lo devela el propio Philip Beige, que era el responsable de la estación de la CIA en el Ecuador, y que ahora estamos viendo que se reedita y que se va a seguir reeditando, y que se reeditó en el 30 de septiembre y que se está reeditando ahora con nuevos actores, algunos remozados, algunos cooptados, comprados, nuevos informantes, nuevos periodistas al servicio de esta estrategia macabra. Cambian los rostros, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Exactamente el mismo. Sigue siendo el mismo, que es el mismo objetivo que se está aplicando en el resto de países de América Latina, con diferentes tácticas, pero con la misma estrategia, en diferentes niveles, en diferentes momentos, pero con el mismo objetivo. Marcelo. Pero si ya se sabe, si ya se conoce el plan, si ya se conoce la estrategia, ¿el Ecuador ha salido al frente en medio de todo esto? ¿Ha sabido blindarse lo suficiente o todavía hace falta más? Mira, yo creo que nosotros hemos dado aquí una batalla muy fuerte y comandados por el presidente Correa sobre el tema de comunicación. Creo que el hecho de que hayan tenido que crear esta cantidad de páginas web, que Mil Hojas, que es la que le alimenta a Plan B, a Focus, a Fundamedios, que van creando todo eso, se debe, entre otras cosas, a que la ley de comunicación de alguna manera ha obligado a que los grandes medios de comunicación tengan algo de ética y que tengan que dar el derecho a la réplica, tengan que rectificar cuando sea necesario, y que los periodistas sepan que pueden decir cualquier cosa, pero que tienen responsabilidad ulterior para lo que dicen. Eso ha significado un mejoramiento relativo, pero mejoramiento de los medios de comunicación en Ecuador. Y esa fue la batalla ganada por el presidente Correa y por la ley de comunicación. Es decir, se ha atacado en diferentes partes, pero el poderío de los Estados Unidos es enorme. Sabemos a quién nos estamos enfrentando. Y la cantidad de cipayos criollos que tenemos aquí dispuestos a vender su patria y su conciencia a cambio de un puñado de dólares
también veo que se incrementa. Da muchísima pena. Esto nos permite, María Augusta, es así, dar pie a lo que va a ser el día de mañana en nuestro programa. Vamos a dividir este seriado en 5 programas especiales, comenzando el día de hoy. Mañana vamos a continuar desnudando toda esa red, todo ese conglomerado de rostros, de sectores, de periodistas, de políticos, de ONGs, hasta llegar a lo que está en juego en toda la región. Mañana vamos a hablar de los medios de comunicación, de esa batalla comunicacional que se está librando en esta nación del sur, en medio también de esa búsqueda permanente de la democratización de la comunicación que ya se ha logrado a través de leyes, incluso que se han convertido en referencia para Latinoamérica. A ti como periodista te agradecemos también el haber compartido con nosotros, además de ser una voz autorizada, haces parte de la Comisión de Política Internacional de la Asamblea Nacional. Gracias, María Augusta. Gracias, María. Un fuerte abrazo para ti. Cuídense. Estamos en eso. En medio de esta batalla que se libra en la región, es mucho lo que está en riesgo en América Latina. Latinoamérica en riesgo, Latinoamérica en juego. Esa también es nuestra etiqueta. Ese es nuestro leitmotiv durante toda esta semana. Ustedes nos siguen, Ecuador es noticia, CIA en Ecuador, programas especiales desde nuestra sede en Quito, Ecuador. Estos son nuestros estudios principales de la sede en la mitad del mundo. Será hasta mañana.